Greco. ¿Cómo estás, Temoris? Me da mucho gusto saludarte. Hola, 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 Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, un gusto poder entrevistarte. Muchas gracias por la entrevista, Temoris. La verdad es que tenía muchas ganas de platicar contigo, siempre es muy enriquecedor. Hay varios temas, pero particularmente quiero empezar con el tema, pues creo que de la mañana. La entrevista que dio el fiscal Gertz Manero a Ciro Gómez Leiva y a Carmen Aristegui. Híjole, creo que cambia un poco el panorama de lo que hemos venido discutiendo, pues mayormente en las redes sociales sobre pues nuestras posturas o el análisis que hacemos de la exoneración del general Cienfuegos. Hoy vemos a un fiscal, o lo escuchamos, un fiscal pues bastante descompuesto, bastante a la defensiva, de alguna manera, no sé si una especie de reproche, tanto al gobierno del el presidente Andrés Manuel López Obrador como al gobierno de Estados Unidos, de que le dejaron a él, ahora sí que la papa caliente. No sé tú cómo veas, me parece muy relevante la entrevista que tuvo en estos dos espacios, Temoris. Bueno, mira, no vi la de Carmen, sí escuché que había estado bastante mal. Antes de eso dio la entrevista con Ciro. Y a mí me parece que en realidad el fiscal Hertz Manero pues ha dejado bastante que desear, ya no solo en su desempeño como fiscal general, sino en sus apariciones públicas. Claro. Le va muy mal. O sea, no, o sea, sí, el señor no está a nivel, o sea, si él se tuviera un poquito más de amor propio, no estaría haciéndose eso, ¿no? Por ejemplo, aceptó una entrevista hace unas semanas con Edgardo Buscaglia. Edgardo Buscaglia es un académico y es un experto en crimen organizado que tiene plena libertad para discutir con quien él se le antoje. El fiscal general no, el fiscal representa una institución, no se representa a sí mismo nada más. Edgardo lo invitó a debatir y el fiscal, o sea, ya eso se lo comenté en privado a Edgardo, le dije, yo no entiendo por qué el fiscal te aceptó esa entrevista, porque su posición no es deliberante, él no está ahí para debates públicos, sí está para responderle al público las preguntas que se le presenten, porque finalmente como parte de la institución tiene que explicar qué es lo que está haciendo, pero la forma en que está planteado ese debate es un tú a tú, es un vamos aquí a medirnos, cuando el fiscal tiene una institución que defender, o sea, que representar, y además fue un debate muy penoso porque exhibió incluso el desconocimiento de algunas funciones básicas de la Fiscalía General de la República, que sabemos que es una institución de agresión creciente, pero no me digas que el fiscal general no sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, ahí me parece que Edgardo lo dejó en muy mala posición. Y después de esto viene hoy pues a decir algunas cosas. A ver, a mí me parece que el fiscal vio con bastante claridad cómo el presidente López Obrador y el canciller reclamaron que es el regreso de General Cienfuegos. Es muy claro de dónde vino, o sea, cuál fue la maniobra diplomática, porque no fue una maniobra oculta, no fue algo que hicieron, o sea, a escondidas. El gobierno de la República dijo que iba a pedir que trajeran al general Cienfuegos y lo lograron. ¿Qué es eso? O sea, son ridículos esos argumentos, Leo, que dijo Hertz. Como si tú tienes un asunto y una investigación sólida con pruebas irrefutables, las presentas ante un juez y luego te rajas. Y luego dices que retiras los cargos por razones de quién sabe qué cosa. ¿Qué le pasa al fiscal? O sea, no se da cuenta de que todos sabemos que no se da cuenta. O sea, ya es así como una cosa, es una broma. O sea, él está hablando de otra cosa, pues se parece que habla de otro caso que ocurrió en otro país y en otro año. Fíjate lo interesante de la entrevista también con Carmen Aristegui.
como se defiende, porque además se deslinda en esta idea de ser autónomo, se deslinda de lo que hizo el gobierno de esa petición de regresar al general Cienfuegos. Entonces le comento, le responde a Carmen Aristegui que no le interesa esa parte, ¿no? Que lo que a él le corresponde, porque además los llama locos a los de la DEA, que lo que a él le correspondía, o sea, era analizar con base en las pruebas, pero que no podía incluso llevar a cabo esa investigación con pruebas que ya habían sido desestimadas en Estados Unidos. Entonces, en una manera le tocó la papa caliente a él, pero sí. Yo, o sea, mi interpretación, o más bien como entre líneas, lo que alcanzo a ver es un reclamo al presidente López Obrador, incluso a Estados Unidos, porque parece que lo que le molesta es el linchamiento público que se ha estado haciendo de la fiscalía y de su propia persona, y de esto entiendo, le caló más. Incluso hace una referencia a Jesús Esquivel, que era el que llevaba la cuenta, si nos acordamos diariamente en redes sociales, porque lo menciona como si fuera algo de lo que más le molestaba de parte de este linchamiento que él considera mediático. Entonces, la parte interesante fue cómo o se quedó solo el fiscal, porque no pudo hacer nada con base en lo que ya sabía que le iban a dar. O sea, que si el presidente ya sabía que no iba a poder hacer la fiscalía nada con algo que ya habían desestimado en Estados Unidos, esas mismas pruebas, o algo ahí raro está pasando, porque parece no sé si una especie de ruptura, pero la actitud, como tú dices, grosera con Carmen, bueno, con Ciro también fue, pero particularmente con Carmen, agresivo, grosero, muy a la defensiva. Carmen lo tomaba, pues como la hemos escuchado en sus entrevistas, hasta con cierto humor, que sabe llevar magníficamente las entrevistas, pero impacta, ¿no, Temoris? Impacta el papel, como tú dices, de un fiscal general en esa postura, por una parte como acusando, no sé tu interpretación, si al gobierno también de López Obrador o al gobierno de Estados Unidos, y esta intención también que él mismo hace de que llevará esto ante tribunales internacionales, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Sí, pero mira, o sea, hay dos aspectos que señalar aquí. En primer lugar, cuando el fiscal general dice que un juez de Estados Unidos desestimó las pruebas, pues, de nuevo, que se cuide un poquito más. O sea, ningún juez desestimó las pruebas. El juez estadounidense se quedó sorprendido cuando los fiscales y el gobierno de Estados Unidos retiraron el caso. Una cosa, o sea, yo creo que el fiscal debe entender, porque es como fundamental, es básico, ¿no? O el juez desestima las pruebas y para eso tiene que haber un proceso y una valoración, o hay un retiro del caso por parte de quienes están presentando la acusación, que son los fiscales. Y Gertz Manero sabe muy bien que no hubo ninguna a ver, el tema es qué le entregaron, qué le entregó la DEA a la Cancillería, que después se pone en el conocimiento público. Todas estas conversaciones, que son bastante polémicas, ¿no? O sea, estas conversaciones en las cuales, efectivamente, nada más con eso, tú no puedes llegar a la conclusión de que el general Cienfuegos es el famoso padrino. O sea, esas conversaciones, esos chats no lo demuestran. El tema es, ¿son esas todas las pruebas que él tenía? La DEA tenía confianza en presentar todas sus pruebas. Pues, o sea, en el momento que las hacen públicas se ve por qué no tenían ninguna confianza. Pero hay una serie de procedimientos que sí se cumplieron. Uno puede querer pensar que la justicia en Estados Unidos es igual de hueca que la justicia mexicana, pero no es así. Hubo primero la DEA, que elabora su expediente, después Carlos, fiscales que elaboran los cargos, que valoran las pruebas presentadas por la DEA, que las complementan con otros documentos, con otras indagatorias, con otros testimonios, y después esos fiscales lo presentan a un juez, y el juez, antes de abrir un caso, tiene que decir si tienen los elementos suficientes o no los tienen. Si no los tienen, pues entonces lo desecha y va para atrás. Pero resulta que el juez admitió que sí había los elementos para presentar ese caso. Y no solamente eso, sino que eran suficientemente sólidos como para negarle a Cienfuegos el derecho a la libertad bajo fianza, que es lo que hizo. O sea, el juez valoró correctamente, o sea, dijo que sí había, o sea, que sí había mérito para abrir este caso. No hubo ninguna desestimación. Y Hertz lo sabe.
Si lo sabe, está mintiendo. Y si no lo sabe, qué pena, porque ese señor no entiende lo que está pasando y no tendría por qué estar ocupando el puesto que ocupa. Eso por un lado. Ahora, por el otro, sí entiendo que Hertz esté enojado, porque todo esto es un asunto en el que él está nada más como el tontito que se quedó en medio. O sea, sí lo están utilizando porque es algo que se está resolviendo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se está resolviendo ahí por encargo de la presidencia, donde se está tomando las decisiones, no es en la Fiscalía General de la República, y él está siendo exhibido, y no solamente exhibido, porque, o sea, si tú te fijas, el caso Cienfuegos tiene tres momentos: el arresto, el rescate del soldado Cienfuegos, que es cuando lo envían a México, y la exoneración. Cuando se produce el arresto, hay un grupo de comentaristas que conocemos, comentaristas que suelen estar intentando justificar las posturas del gobierno, sean cuales sean esas posturas, y que cuando arrestaron a Cienfuegos, intentaron presentar el arresto sorpresivo de Cienfuegos como una hazaña o un logro del gobierno, a pesar de que el presidente de la República se quejó y dijo: arrestaron al exsecretario de la Defensa sin habernos informado, sin habernos contado nada. O sea, eso fue o sea, tú no puedes adjudicarle un logro a alguien que te está diciendo que no supo. Y en aquel momento les pareció que era genial el arresto de Cienfuegos. Y ahora ahora les parece que es genial la exoneración. O estás de acuerdo con el arresto o estás de acuerdo con la exoneración, pero no puedes estar de acuerdo con las dos cosas. Entonces, entre todo esto que se está moviendo, que se ve la debilidad de muchas posturas que hay ahí, pues tenemos que el fiscal se queda en medio, se queda como un hombre de paja. O sea, como una persona que no tiene realmente el control de la búsqueda de la justicia en el país, y que está ahí nada más esperando a ver qué le dicen. El tema es que si él está realmente molesto, pues debería renunciar. Y si no está molesto, pues no debería estar haciendo el ridículo, saliendo a quejarse pues de eso. Temoris, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto. Ay, yo no te escucho. ¿No me escuchas? Ya, ahí está. Sí. Temoris, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí de pronto con estas cosas de internet, ya sabes. Sí, disculpa, por favor, que vi que te quedaste preguntando qué sucede. Se cortó el suministro de internet a Adriana Buentello, y bueno, pues yo entré aquí de emergente. Ajá. Como Oye, dicen, espero que estés bien. ¿Cómo has mejorado? Sí, he mejorado, pero en lo físico en general bien, pero luego se queda esta etapa de lo que le llaman ahora long COVID o el COVID persistente, que son ciertos, pues en mi caso la voz que no me fluye con la fuerza acostumbrada, y cierta incapacidad pulmonar que hace que no puedas estar hablando con la misma rapidez. Pero bueno, como decían los clásicos, como decía aquel fraile y poeta español, decíamos ayer, ¿en qué estábamos? Estabas tú haciendo comentarios respecto a todos estos temas en los cuales nos quedamos. ¿En qué íbamos, Temoris? Pues mira, estábamos hablando del fiscal general. Sí. Hertz Manero, y de sus intervenciones de hoy, que ha sido pues tristes, vergonzosas para él, pero en realidad ya no es que sea una sorpresa, nos tiene acostumbrados, ¿no? O sea, al tratar de argumentar y explicar su posición, que es una posición muy difícil, porque finalmente se supone que es la cabeza de un órgano que tiene autonomía, y el señor no tiene ningún tipo de autonomía, y está tratando con temas que se manejan fuera, que se supone que son de su competencia, que están a su cargo, pero que en realidad se están manejando pues más allá de sus manos. Él sale a tratar de explicarse. No explica nada, solamente pues parece, o sea, queda en ridículo porque parece que no entiende las cosas. Por ejemplo, no entiende cuál es la diferencia entre que unos fiscales retiren una acusación
y que el juez desestime las pruebas que ponen los fiscales. Parece que no se enteró que el presidente y el canciller se comprometieron, o sea, dijeron que ellos pedían que la justicia de Estados Unidos devolviera al general Cienfuegos, y entonces él dice que no saber por qué, o sea, como si fueran pretextos del juez de Estados Unidos los que puso para liberar a Cienfuegos, ¿no? O sea, como si el juez lo hubiera hecho porque realmente no había caso. Oye, o sea, Temoris, en esto dime. te late que en realidad lo que está diciendo el fiscal Gertz Manero es echándole la bolita a la presidencia de la República, es decir, a López Obrador. O sea, es que yo creo que es evidente que él no está tomando las decisiones. Y no es que, o sea, él se está quedando atrapado. O sea, hay una serie de caballos que se están enfrentando aquí y él está debajo entre las patas y de vez en cuando como que quiere sacar la cabeza, pero cuando saca la cabeza le va peor. El tono, ya escuché lo que dijiste anteriormente, pero a mí me parece que es un tono muy infortunado para un funcionario de tal nivel, el que sus reacciones sean en ese término emocional. ¿Qué te pareció eso? Pues mira, sí, o sea, es que él no tendría, o sea, si no está preparado para hablar, para dar entrevistas, pues lo mejor sería, o sea, su jefe de prensa, o sea, comunicación social tendría que decirle, señor, yo le recomiendo mejor que se quede callado a que dé show. O sea, hay alguien ahí que tendría que llamarlo a la razón y recomendarle, porque las apariciones, los tratos de Gertz Manero con la prensa suelen ser bastante desfavorables para él, no porque encuentre periodistas malosos, sino porque él mismo no se ayuda. No hay ni cómo ayudarle si él mismo no se ayuda. Sí. Él lo buscó, finalmente estuvo con Ciro Gómez Leiva, luego con Carmen, evidentemente fue una decisión política. ¿Hasta dónde puede llegar las consecuencias de esto que se está viviendo, Temoris? Bueno, está teniendo costos muy grandes, ¿no? O sea, para empezar, el que estamos discutiendo, que es la revelación de que ni la Fiscalía General de la República tiene una autonomía auténtica, ni está encabezada por una persona que sea al menos capaz de representarla públicamente. Ya no estamos hablando de proseguir los numerosísimos casos que tienen que llevar. Entonces, o sea, yo creo que Gertz se está poniendo en la evidencia que no tiene la capacidad para estar ahí. Pero estamos teniendo también consecuencias muy importantes para la credibilidad del proyecto de la 4T. La 4T no es nada si no combate la corrupción. Y aquí tenemos, o sea, han señalado, y aquí mismo en el chat que estuve revisando mientras estábamos esperando regresar a línea, hay mucha gente que señala que la información que entregó la DEA o el gobierno, o las autoridades de Estados Unidos, pues no demuestran que Cienfuegos está, o sea, ese chat, pues sí, o sea, si se basaron nada más en ese chat para generar un caso, pues ese chat es muy débil. Pero por un lado, yo no creo, o sea, es dudoso que un juez estadounidense hubiera aprobado, le hubiera considerado méritos a un caso tan grave sobre la base solamente de esto que entregó. Ni tampoco creo que las autoridades tengan la confianza para entregarle a las autoridades mexicanas información delicada, cuando pues ya vimos qué es lo que hicieron. O sea, lo primero fue ir a publicar esto, y a pesar de que el presidente de la República dijo estar consciente de que esto iba a causar una molestia, y dijo, pues de todos modos lo vamos a hacer, violando la confidencialidad de ese tipo de intercambios. Está demostrando de una forma cada vez más fatal los límites de la autonomía del Estado. O sea, no es una cuestión del fiscal, no es una cuestión del presidente de la República. El poder civil en México tiene importantes límites desde que los civiles lograron que los militares ya no se hicieran con el monopolio del poder, como era pues la tendencia que siguieron hasta la salida de Ávila Camacho en 1946. Esa salida de los militares por el poder, y esto, ¿sabes quién lo ha documentado muy bien?
uno de los ideólogos, yo creo que más sólidos y más respetados y queridos del actual proceso de transformación, que es Lorenzo Meyer. El doctor Lorenzo Meyer ha trabajado estos asuntos. ¿Cómo es que el Estado, cómo es que los civiles no tienen autonomía? Un ejemplo muy importante que da el mismo doctor Lorenzo Meyer, dice, en las democracias, los secretarios de la defensa, los encargados de las Fuerzas Armadas no son militares, porque se trata de poner en orden a los militares y ponerlos bajo la subordinación del poder civil. México es uno de esos muy raros casos en los que el secretario de la defensa no es un civil, sino es un militar. O sea, se mantiene esa área, este ramo, bajo control de los militares. Y en una conversación, una entrevista que le hice al doctor Meyer, él me decía, imagínate nada más qué impensable es que en México el control de los militares quede bajo un civil. Imagínate que es todavía más impensable, que es que quede bajo el control de una mujer civil. Claro. En Chile, en Chile, donde hubo un golpe de Estado, una dictadura militar que duró 17 años, donde todavía los militares retienen gran parte del poder y que ha tenido que haber un proceso de muchísimos años, de 40 años, para tumbar la Constitución de 1980 que pusieron los militares chilenos y que le pone cotos al poder civil. Allá no solamente los secretarios de la defensa son civiles, sino que Michelle Bachelet, mujer, fue secretaria de la defensa, fue ministra de la defensa en Chile. Sí. O sea, eso no nos lo imaginamos en México. En España igual, en otros países. Así es. Y además, con la excepción histórica de que todos los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional duran los 6 años. Son inamovibles virtualmente. Son intocables. En fin, Temoris, gracias por tus reflexiones y sobre todo gracias por tu amabilidad de aguantarnos estos entretelones y estos problemas técnicos que tú bien sabes que suceden cuando tenemos pues estas circunstancias, pero siempre con libertad, con entusiasmo y con el gusto de poder platicar contigo. A ver si la semana que entra podemos volver a platicar ya sin tanto incidente. Así es, querido Julio, síguete mejorando, cuídate y pues nos vemos en la próxima. Te mando un abrazo y también a toda la gente que te sigue. Muy bien, Temoris, muchas gracias.